Rompió todas las estadísticas Uruguay, lo rompió por completo al equipo estadounidense. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano y de todo el continente. Me verán muy feliz, me verán muy contento porque hoy hablamos del Mundial Sub-20 y del final de sus cuartos de final. Sí, ya accedemos a las semis que se van a estar disputando en La Plata y hablamos del encuentro entre Uruguay y Estados Unidos y Uruguay, uno de los más atrapantes de todos, y venimos a hablar de la clasificación de la selección yoruba, de la celeste de Broly, de la Brolineta en este caso, y de su partido frente a la selección estadounidense, y todos los datos que tenemos para tirar y todo lo que tenemos que hablar de esta selección uruguaya que ha hecho nuevamente historia y que está entre los 4 mejores seleccionados del mundo a nivel sub-20. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se suscriben acá abajo en nuestro canal. Si quieren ver las semis acá de Uruguay, sí, se suscriben acá abajo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y vayamos con todo a hablar de Uruguay, Estados Unidos, Uruguay. Así es, gente, ha ganado Uruguay, clasificó a la semifinal y está entre los 4 mejores seleccionados del mundo. Sí, necesitamos hablar de ello y necesitamos empezar por los datos, por los números de este encuentro y de lo que ha dejado la Brolineta en este partido. Sí, la celeste frente a Estados Unidos, que si bien Estados Unidos manejó el balón, tuvo el dominio, no pudo complicar a la celeste. La celeste hizo un partido inteligentísimo, brillante diría yo por momentos, y claramente invitándolo a Estados Unidos a su partido, a su juego, sí, a lo que quería Uruguay en este encuentro para poder clasificarse, para poder lucir sus virtudes y no encontrar defectos en este partido. Si bien ustedes dirán la mayor cantidad de la posesión la tuvo Estados Unidos, sí, pero tuvieron la misma cantidad de remates y la misma cantidad de remates al arco. 11 para cada uno de los remates y 3 para cada uno al arco. 2 de Uruguay fueron gol, así que claramente hablamos de mayor eficacia que la selección estadounidense. Luego sí empezamos a hablar de la posesión del balón y que claramente las estadísticas van a favor del equipo americano, que tuvo más la pelota porque estaba en necesidad de poder ganar, de poder revertir la situación, ¿no? De encontrarse 1-0 abajo, luego 2-0 abajo, y cada vez más intensa se hacía la cosa y cada vez Uruguay relegaba más terreno y cedía la posesión del balón porque ya no le interesaba, porque tenía lo que quería, que era el resultado y que era la clasificación. Por eso un 66% de posesión para Estados Unidos y 34% para Uruguay. A los uruguayos claramente les chupará un huevo que yo esté hablando de esto porque claramente se habla del resultado, pero es simplemente para poder darle a entender a toda la población de este fútbol por qué se dio esto y cómo se dio esto, ¿no? Cómo se dio esta hazaña uruguaya en este caso. Después sí, en cuanto a la cantidad de pases, tuvo más la pelota, tuvo mayor cantidad de pases Estados Unidos, tuvo un 563 frente a un 295 de Uruguay. Es más que claro que iba a pasar, pero había que hablar de datos, había que hablar de estadísticas y había que hablar de números. Por otra parte, y no menos importante, sino creo yo lo más importante de todas estas estadísticas, de todos estos números y datos, es que Estados Unidos había ganado cada uno de sus partidos hasta los cuartos de final. Ganó los 3 de fase de grupos, sí, le ganó a Ecuador, le ganó a Eslovaquia y también le ganó a Fiji, y le había ganado a Nueva Zelanda en octavos de final. 4 de 4 para Estados Unidos, sin titubear. Además de eso, no le habían convertido goles. No le convirtió Eslovaquia, no le convirtió Ecuador, no le convirtió Fiji y tampoco le convertía Nueva Zelanda. Hoy Uruguay fue el primero en cuartos de final en convertirle ni siquiera 2 goles a Estados Unidos. Lo que no había recibido en todo el mundial, hoy la celeste de Broly lo ha hecho, lo ha logrado, le ha roto el 0 a Estados Unidos, y no solo eso, que lo ha hecho perder, porque de los 4 partidos que había jugado, los 4 los había ganado. O sea, le rompió todo tipo de números, estadísticas a Estados Unidos esta selección uruguaya, con su gran juego y con su gran idea, ¿no? Plasmada desde el técnico hacia los jugadores.
muy pero muy importante a destacar. Y además de todo esto, Estados Unidos había marcado goles en todos los partidos. En los 4 también había marcado goles. Hoy la valla invicta para Randall Rodríguez. Sí, en estos octavos y cuartos de final Uruguay no recibió goles. No recibió goles del único equipo que sí había marcado en todo. No el único, sino que el único ahora en cuartos de final que había marcado en todos, había ganado todo. Le rompió todas las estadísticas Uruguay. Lo rompió por completo al equipo estadounidense y lo tiró por la borda para clasificar a semifinales y estar merecidamente entre los 4 mejores seleccionados del mundo a nivel sub-20. Y ahora hablamos del partido, de lo que ha acontecido. Uruguay sí, cediéndole el balón por situaciones y por distintos minutos y por distintos pasajes del partido a Estados Unidos, que siempre ha cuidado el balón en lo que ha sido todo el mundial. Pero Uruguay sabía claramente lo que tenía que hacer. Broly tenía en la cabeza diagramado y obviamente transmitido a sus jugadores lo que había que hacer y lo que había que terminar haciendo para poder derrotar a esta selección realmente muy fuerte y candidata también, como varias otras, a quedarse al mundial. La clave estuvo por la banda izquierda y Broly lo explotó hasta el más pequeño detalle, sí, hablando de Los Santos. Clave en este triunfo de Uruguay. Todo el equipo ha entregado todo, pero la clave para poder herir a esta selección americana fue por la banda izquierda. Aparecía de Los Santos en primera instancia con un muy buen centro, esperando a que Anderson Duarte realmente esté acomodado y poder marcar el 1-0. Sí, Anderson Duarte, el de los goles importantes, el primero y único frente a Gambia y ahora el primero frente a Estados Unidos, ¿no? Y también con las bajas sensibles de Lucianito Rodríguez y de Ferrari. A ver, 2 jugadores que realmente han demostrado desde el inicio del mundial estar muy a la altura de Uruguay, y de Los Santos y Anderson Duarte también cumpliendo. O sea, todos están aptos para poder jugar en cualquier situación y en cualquier momento en esta selección uruguaya. Lo dan todo por la camiseta, por el escudo, por su país, y lo han demostrado desde los primeros minutos. De Los Santos a Anderson Duarte y el 1-0. La clave estaba por ahí. Encontraba el espacio, encontraba el daño, la debilidad de Estados Unidos. Uruguay ya a los 21 minutos se encontraba 1-0. Sí, lastimaba, y a partir de ahí anda a buscarlo Uruguay, que realmente es todo lo que necesita. Que vos vengas para ellos a agrandarse defendiéndose, que no les puedas hacer un gol, que te cueste, que te vuelvas loco, y ahí es donde ellos realmente van a estar esperando para encontrar esos espacios, esas desatenciones de tu equipo para poder seguir machacándote. Y así lo fue. Uruguay buscaba, Uruguay encontraba situaciones, más allá de cuando Estados Unidos se venía, encontraba alguna que otra situación, pero que realmente no terminaba de concretarse, de poder llegar al 2-0. Sí, en todo momento, por lo menos desde mi parte, hablando de manera subjetiva, yo sabía que Uruguay no le iban a poder hacer goles, y estaba esperando por ese cierre, ¿no? Por ese 2-0, que realmente iba a poder estar si se ponían de acuerdo y si hilvanaban esos 2-3 pases que tenían que hacer, como a ellos realmente les sale con muchísima facilidad, para romper a el equipo estadounidense. Y así lo fue. El partido se fue dando de esa manera. Estados Unidos se fue desesperando, y a los 56 minutos casi como que la situación fue muy pero muy fortuita, más allá del mérito de nuevamente explotar el lado izquierdo con De Los Santos, que tira al centro, pero en este caso asiste a Winder, sí, a uno de los defensores estadounidenses, que con un mal despeje termina clavándola a un costado la pelota. Un muy lindo gol, más allá de ser en contra, y nuevamente por esa banda izquierda Uruguay encuentra otro centro, en este caso del central, que se lo termina haciendo en contra, y el 2-0, 56 minutos, y ya estaba bastante liquidada la situación, porque Estados Unidos no encontraba cómo entrarle a Uruguay, que a partir de ellos se empezaba a defender cada vez aún más, cediendo más territorio, pero realmente muy armado en los últimos metros, con Randall Rodríguez desde atrás, y Estados Unidos también un poco molesto y ofuscado, ¿no? Por lo que se le daba frente a Uruguay, ¿no? Que encontraba esas 2 situaciones claves para ponerse en ventaja, y 2 goles de diferencia.
Fíjense, ¿no? Lo molesto que puede ser para el equipo estadounidense, que no había recibido goles, que estaba acostumbrado a marcar y no poder hacerlo frente a una selección que realmente se le plantó desde el primer minuto, como siempre lo hacen. Los uruguayos siempre salen a defender lo suyo, esté quien esté del otro lado, a darlo todo, y realmente lo han demostrado en estos cuartos de final. Más allá de todo lo que venía exponiendo Estados Unidos, los despacharon, les enseñaron cómo se juega este tipo de instancias que ellos realmente están muy acostumbrados a hacer, como realmente una gran selección que son, y estos chicos lo dieron todo. Sí, se llevaron ese 2-0, más allá de alguna que otra situación de riesgo que pudieron tener en los últimos minutos, se fueron acomodando. Broly fue acomodando el equipo, fue haciendo las modificaciones necesarias para cada vez sentirse más cómodo en el fondo, más allá del dominio de Estados Unidos con el balón, y así lo fue. La Brolineta, papá, sí, el equipo de la Celeste Uruguay en el Mundial Sub-20 en Santiago del Estero, en el Madre de Ciudades, venció a Estados Unidos 2-0, le ganó, lo derrotó por completo de la manera más contundente que podía haber y de la manera más uruguaya que podía haber, ahí golpeando certero y eliminándonos, ¿no? Rompiéndole todo tipo de estadísticas. Como ya les dije, Estados Unidos estaba acostumbrado a marcar todos los partidos, no pudo hacer goles, no le habían marcado goles. Le hace 2 Uruguay. Había ganado todos los encuentros desde que arrancó el Mundial hasta ahora. Uruguay le termina ganando, le hace conocer la derrota. Tremendo partido, y todo esto en los 90 minutos. Increíble lo de la Brolineta. Mis respetos para Uruguay. Uruguay nomás. El verdadero sentimiento charrúa del Uruguay nomás. Y yo les dije desde el día 1, súbanse a la Brolineta. Hoy más que nunca, semifinales en La Plata para Uruguay. Un duelo durísimo que va a tener, otro enfrentamiento a no confiarse, obviamente, como lo hace la selección uruguaya siempre, ahí sin subestimar al rival, de manera muy humilde y tratando de llegar al último paso, a la final. Ya está entre los 4 mejores del mundo, pero nadie le quita la ilusión de ir por esa final y de, obviamente, de conseguir el campeonato del mundo en tierras que le sientan bien para poder conseguir títulos. Así que veremos qué pasa. Hoy son los representantes del continente y la verdad es que realmente me generan orgullo, aún así, siendo argentino, porque realmente lo dan todo y representan esta parte de nuestras tierras que realmente lo hacen con pasión, con muchas ganas, y los pibes lo están dejando todo. Y Broly es un gran guiador, es un gran entrenador y la verdad es que lo está dejando todo, y me parece muy pero muy completo su trabajo, como el de todos los chicos. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, si es así, y si quieren las semifinales de Uruguay, acá se pueden suscribir, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. No se olviden, sí, muy importante, que dejen ese enorme like. Dedito para arriba por el gran triunfo de la selección uruguaya. Dedito para arriba que lo dejen acá. Sí, también comenten qué les pareció, cómo vieron a la selección uruguaya, qué les pareció este triunfo. Todo lo pueden comentar acá abajo. Sí, dejen todos sus mensajes para esta celeste que lo viene dando todo. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Uruguay nomás,